Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues esta noche no me queda más remedio que hablar sobre el fulereno C60. Y digo que no me queda más remedio porque sois muchos de vosotros los que a través de comentarios en muchas ocasiones me habéis preguntado mi opinión al respecto y bueno, pues a veces os he respondido, otras veces no, pero venía a decir eso, venía a responder que me faltan datos para poder emitir una opinión. Yo no soy bioquímico, pero imagino que si preguntas a un bioquímico te podría decir más o menos eso, que aún faltan estudios in vivo con humanos. Por lo tanto, hablar aquí, afirmar algo sobre el uso del fulereno C60 en humanos, la verdad es que es mojarse demasiado. Bueno, en principio estamos hablando de una partícula fulereno que debe su nombre a un inventor, arquitecto, que fue el primero en descubrir esta forma y cuyo nombre era Buckminster Fuller, de ahí el nombre fulereno. Bueno, estamos hablando de una forma relativamente esférica. Si recordáis los nanotubos de carbono, bueno, pues viene a ser una lámina de carbono arrollada en forma de nanotubo. Bueno, pues en este caso esa lámina lo que conforma es una esfera y está conformada por 60 átomos de carbono dispuestos, enlazados de forma pentagonal y hexagonal. Cada uno de esos pentágonos y hexágonos, cada uno de esos vértices en ese pentágono y en ese hexágono serían átomos de carbono, como digo, hasta un total de 60 para conformar la molécula del C60. De ahí carbono 60 por sus 60 átomos de carbono que la conforman. Bueno, pues más o menos hemos visto por encima ya lo que es. ¿Y por qué está causando tanto revuelo esto del C60 en la red? A nivel de que puede alargar la vida y de hecho se sospecha que además bastante. Bueno, pues esto se debe a que se hizo un estudio con ratas y en ese estudio pues se iba buscando otra cosa. Precisamente se iba buscando y a sabiendas de que esta molécula penetra muy bien en el organismo hasta el punto de que atraviesa las membranas celulares, no solamente la membrana externa sino también la membrana interna, por lo tanto el C60 puede llegar hasta el núcleo celular, hasta la propia mitocondria. Entonces algo con tanto poder de penetración, desde luego, en medicina sería la panacea. No ya por sí solo, sino que en sí, como vehículo, podría transportar medicamentos que serían mucho más selectivo, muchísimo más selectivo que lo que tenemos a día de hoy. A día de hoy la medicina actual, digamos que mata mosquitos a cañonazos. O sea, tenemos que ir al hígado, tenemos que ir a pulmón, tenemos que ir a donde quiera que esté la patología, o la enfermedad, o el origen. Y entonces lo que hacemos es ingerir un principio activo y ese principio entrará al torrente sanguíneo y a partir de ahí dará un repaso en todo el organismo que nos pondrá patas arriba y de paso llegará también al punto que tiene que llegar. Entonces, claro, si actúa de esta forma, pues resulta que la dosis tiene que ser muy grande y además, como digo, estará llegando al resto del organismo. Que es lo que hace la medicina a día de hoy, matar mosquitos a cañonazos, o al menos en mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, pero así es como yo lo veo. ¿Por qué? Pues porque son medicamentos los que tenemos hoy en día poco selectivos, y al ser poco selectivos, como van al torrente y de ahí a todo el organismo, hay que meter grandes dosis para que cuando llegue al punto haga algo, consiga hacer algo. ¿Qué ocurre si tuviéramos algo tan penetrante que sería muchísimo más selectivo? Entonces la dosis sería muchísimo más inferior, pero iría en el punto. Lo que llega a ese punto a lo mejor multiplica por 10 o por 100, vete a saber lo que sería una dosis al uso de lo que tenemos a día de hoy. Por lo tanto, era interesantísimo ver cómo se puede soportar esto en un organismo de un mamífero. Entonces se hizo en ratas y se buscó qué dosis podrían ser las máximas como letales. Bueno, pues la sorpresa fue que ahí no se moría ninguna rata. Entonces, digamos que el grupo de control duró X y al final los que se trataron con fulereno pues duplicaron la vida. No llegó a duplicar, fue un 90% más, pero si tenemos en cuenta que se paró el estudio y no había muerto el grupo al que se le administró C60, pues se puede decir, yo creo que de forma redonda, que duplicó la vida de los individuos del grupo al que se administró C60. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió en el grupo de ratas, que se duplicó la vida.
Y ese es el revuelo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque de momento tenemos que no es que se haya probado in vitro, sino que ya lo hemos probado in vivo y con un mamífero como es la rata. Y los resultados han sido espléndidos, apoteósicos. ¿Por qué se supone que ha duplicado la vida en ratas? Pues porque actúa en el organismo de unas formas bastante interesantes. De momento parece ser el mejor antioxidante que se ha encontrado hasta ahora. Se las apaña estupendamente con los radicales libres. Así que ya tenemos algo bastante interesante como antioxidante. Un gran antiinflamatorio también parece ser. Por otra parte, un buen alcalinizante. Todo esto sabemos que repercute de forma positiva en el organismo. Y por si todo eso fuera poco, porque la verdad es que todas estas cosas sí pueden contribuir a alargar una vida, pero lo que realmente se puede decir que haga un efecto de alargar la vida es lo que hace con los telómeros. Y es que los telómeros de los cromosomas, recordemos que en la forma que hacen los cromosomas, que nos recuerda una X, bueno, pues en los extremos, cada vez que se produce una clonación celular, en esa copia se pierde una porción de esos telómeros que vienen a ser como, digamos, esa fundita que hay en los cordones con los que nos atamos los zapatos. Bueno, pues ese telómero en los cromosomas es lo que hace que no se deshilache ese cromosoma, si no el ADN pues acabaría hecho un batiburrillo, digamos, ¿no? Ya decía antes que no soy bioquímico. Bueno, pues eso, los telómeros son responsables de mantener al cromosoma con su ADN perfectamente agarrado en su sitio, evitar que se deshilache, y llega a un punto establecido en aproximadamente 120 años en el ser humano en que clonación tras clonación celular se van acortando esos telómeros hasta que llega un punto en que ya no hay. Y cuando no hay, pues lo que decía, los extremos de los cromosomas se acaban deshilachando y aquello ya no hay por dónde cogerlo, el ADN ya se empieza a clonar de forma defectuosa y la persona muere pues porque ya eso es insostenible. Bien, pues todo esto digamos que lo hace muy interesante, pero claro, ¿interesante para quién? Pues interesante para la especie humana si es que realmente el estudio en ratas ha funcionado de esta forma, duplicando la vida, pues hombre, supongamos que en humanos la cosa no debería ir muy lejana. No estamos especulando, por supuesto podría ser de otra forma, pero no debería porque son los tejidos de un mamífero también conformados por carbono como los nuestros. Entonces el carbono hasta ahora ya ha demostrado llevarse muy bien con nuestro organismo, que de por sí está compuesto de carbono también, así que si a las ratas con su tejido similar al nuestro no le ha ido tan mal, pues probablemente tampoco nos fuera mal a nosotros. Como decía antes, nos falta un estudio, y ese estudio es hacerlo en vivo con humanos. Vamos a ponernos en el mejor de los casos. El mejor de los casos podría ser que a la industria farmacéutica, pues vamos a poner que le viniera muy bien tener un medicamento selectivo que por lo tanto se apañara con bajas dosis y de algo tan inocuo como en principio es el carbono, dado que lo tenemos nosotros mismos, nuestros tejidos están conformados de carbono, y entonces supongamos que a la industria farmacéutica le interesa tener algo así, algo tan selectivo que eliminaría muchísimos de los medicamentos que a día de hoy tiene. Esos medicamentos que, como decía antes, actúan matando mosquitos a cañonazos, poniéndonos del revés, creando unos efectos secundarios, cuyos efectos a lo mejor luego en ocasiones hay que tratar con nuevos medicamentos, etcétera, etcétera. Bueno, pues supongamos que todo esto, de retirar muchísimos de los medicamentos existentes ahora mismo en mercado, le interesara a una industria, a la industria farmacéutica. Cosa que dudo, porque no es el principio de una industria, ¿no? El principio de una industria es tener productos, comercializarlos, venderlos y cobrar por ellos, que para eso ha hecho una inversión previamente en su fabricación y todo lo que viene antes de esa fabricación. Bueno, pues supongamos que esto fuera así, este sería el mejor de los escenarios. Si le interesara a la industria farmacéutica, pues entonces ponle que todavía nos quedaría el estudio en vivo con humanos, con todo lo que esto conlleva hasta que se hiciera, yo qué sé, ponle 10 años a lo mejor.
Por lo que el estudio en ratas se hizo a lo mejor en 2012, que es la primera fuente que he leído por ahí, y aproximadamente debe andar por 2012, quizá un año antes o dos, no lo sé. Yo creo que por 2012. A lo mejor en 2022 se podría hacer un estudio in vitro, in vivo con humanos, a lo mejor 10 años después estaría comercializado, en 2032, 2030 y tantos. Eso podría ser en el mejor de los escenarios. Ahora vamos al peor de los escenarios. Estoy dando mi opinión en este sentido, dado que, como digo, dar otro tipo de opinión al respecto, pues desde luego no sería lícito por mi parte, porque como digo, faltan estudios y bueno, pues lo que estoy haciendo es especular en el escenario en que nos estamos moviendo. Bueno, ahora vamos al peor de los escenarios. La industria farmacéutica dice, caramba, si meto esto en el mercado, resulta que voy a curar esto, pasando hasta por el cáncer, ¿eh? Porque los estudios de las ratas se hizo precisamente para ver si se podía utilizar para tratar muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque se está tratando ahora mismo con medicamentos que repasan todo el organismo. Bueno, recordemos que la célula cancerígena se hace cancerígena porque llega un momento en que si estamos acidificados, si no ocurre un buen enlace entre los capilares de ese circuito sanguíneo y la propia célula, no están llegando bien los nutrientes ni el oxígeno a la célula. Cuando esto ocurre de continuo, llega un momento en que la célula entra en hipoxia y no puede seguir viviendo, entonces muere o muta. Al mutar por hipoxia, ¿qué ocurre? Pues que se tiene que convertir en otra cosa, en una célula cancerígena. Bueno, pues entonces esto precisamente es la base del tumor. Y el tumor es que ha nacido de una mala comunicación entre lo que es el circuito vascular nuestro, que tiene que intercambiar nutrientes y oxígeno con la propia célula. Entonces, ¿qué ocurre? Y este es el problema con los tumores, cuando los tratamos con medicación. Pues que la medicación nuevamente entra al torrente sanguíneo y tiene que intercambiar con la célula. Y si no había un buen intercambio nutrientes-oxígeno, tampoco lo va a haber a nivel medicación. Por lo tanto, ¿qué ocurre con la quimioterapia? Pues que se mete una buena cantidad de principio activo, tanto como para envenenar a un tumor. Y lo que decíamos antes, si con ese mal enlace circuito sanguíneo-célula que tenemos consigue llegar, ¿qué es lo que no ha llegado al resto del organismo? De ahí que la quimioterapia pues sea tan agresiva, a la forma de que nos pone patas arriba y bueno, todo lo que ya se sabe al respecto. Bueno, pues para esto se estuvo viendo. Si esto consigue llegar a la célula, atravesar la célula, si esto penetra tanto, pues sería un buen tratamiento oncológico. Entonces, precisamente con esto se encontraría la farmacéutica. En el peor de los casos, imagínate que la industria dice, es que si meto este producto tendría que retirar tantos que el balance me sale negativo. Pues entonces imagina que puede ocurrir, que jamás de los jamases veamos en el mercado el C60. Son las dos opciones. En el mejor de los escenarios, de aquí a aproximadamente 20 años, podríamos tenerlo. Peor de los escenarios, que no lo veamos jamás de los jamases. Por lo tanto, llegados a este punto, pues habrá que sacar una conclusión. ¿Qué conclusión podemos sacar aquí? En principio estamos hablando de una sustancia que no está prohibida y de hecho hay muchas personas que lo están tomando ya. Se podría hablar de miles o a lo mejor millones de personas que ya lo están tomando. Bueno, pues aquí cada uno es mayorcito para hacer lo que crea conveniente. Desde luego barato no es. Vamos a decir que es muy caro, carísimo. Pero bueno, sin embargo, últimamente creo que algo se ha abaratado, ¿eh? No sé si porque se esté ahí recortando dosis, no lo sé muy bien. Esto viene mezclado con aceite de oliva, porque precisamente es una sustancia que no mezcla bien en agua, tiene que ser en grasa, por tanto el aceite de oliva digamos que es bastante idóneo para esto. Bueno, pues como digo, a día de hoy hay personas que ya lo están tomando, miles, tal vez millones. Pues oye, yo estoy seguro de que en la red vas a encontrar muchos sitios, muchos grupos de personas que estén tomando el Fullereno C60 y que lo estén comentando en estos grupos. A falta de un estudio in vivo con humanos, pues oye, tendríamos testimonios de personas que ya lo estén tomando. Mi consejo,
ni que lo tomes ni que lo dejes de tomar. Yo aquí no puedo aconsejar eso a personas adultas, cada cual tiene que tomar su propia decisión. Pero, desde luego, lo suyo, si se van a probar cosas nuevas, es no hacerlo a ciegas, sino informarse en lo máximo posible sobre la sustancia en sí que vamos a tomar, ¿no? Pues lo dicho, yo me pondría a buscar grupos de personas que estén tomando esto y que estén dando testimonio, que los hay, que algo he visto ya por ahí. Entonces, si insistes, vas a encontrar este tipo de grupos cada día más, porque la verdad es que está en auge en la red esto del C60. Y bueno, desde luego tenía que hacer este programa de hoy diciendo aquí, en mi opinión, al menos, y desde luego mi opinión no puede ir más allá, espero que lo entiendas, espero que entiendas que sin los estudios que faltan yo no puedo mojarme más. Y en fin, si yo lo tomaría, pues hombre, dan ganas de tomarlo, pero desde luego así a la ligera no. Yo lo que haría sería eso, sería enterarme mucho y sobre todo no tener prisa. Cuando se va a tomar una decisión importante no hay que tener ninguna prisa y hay que informarse al máximo posible sobre ese asunto. En fin, es lo máximo que he podido aportar hoy al respecto. No sé mañana, desde luego es un tema que sí habrá que seguir, uno de esos temas que habrá que seguir aquí porque se ha convertido en uno de esos temas que entra dentro de la lista de seguimientos que haremos aquí en este canal. Como de costumbre, te invito a que dejes tu comentario más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.